A ver, vamos a partir de ahí. ¿Él podrá ir a gerenciar Andahuasi o sencillamente será pues unos poderes que goce de representación, pero que no va a poder administrar nada, porque en Andahuasi, desde más o menos el año 2009, él fue desterrado de Andahuasi? ¿Y por qué fue desterrado de Andahuasi? Porque primero, en conversaciones con el grupo Bustamante, no sé cuáles fueron sus conversaciones, y él debe tenerlo bien grabadito, porque es un experto grabando. Él anda con su computadora, graba todas las conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, él debe tener las conversaciones del grupo Bustamante con el señor Greco Quiroz. ¿Cuáles fueron sus acuerdos? Sería bueno preguntar al grupo Bustamante cuál fue su acuerdo con el señor Greco Quiroz. O preguntar al señor Greco Quiroz cuál fue su acuerdo con el grupo Bustamante. Pero recordarán ustedes también de que el señor Greco Quiroz, como no le fue muy bien con el grupo Bustamante, a los pocos días que lo votaron de Andahuasi, él fue en busca del grupo WOM. Y el grupo WOM, incluso en una asamblea, y eso es lo que también voy a entregarles a ustedes, un video completo donde Greco Quiroz le dice a la gente, a los accionistas: ¿sabe qué, señores? Mire, ve, como el grupo Bustamante no ha podido cumplir con las obligaciones con Andahuasi, con la clave Sol, etcétera, etcétera, yo los voy a traer aquí al grupo WOM, porque el grupo WOM sí tiene la clave Sol, el grupo WOM sí tiene legalidad. Pero ¿era el grupo WOM o era el señor Núñez o era el señor Rivas que gozaba de legalidad? Entonces, un poco que mareaba a los accionistas trabajadores. ¿Para qué? Para traer al grupo WOM. Y así lo hizo. De acuerdo al video que lo voy a entregar, él trajo al grupo WOM, y el grupo WOM en Andahuasi estuvo 2 días. Y ustedes lo pueden preguntar a cualquier andahuasino. Incluso el grupo WOM llevó un gran número de seguridad, que eran unos tremendos altos, parecían fortachones, y que ya habían puesto en cada garita de control de Andahuasi. Ya obraban los señores ahí, parados ahí, como soldados. Y ellos decían quién ingresaba y quién no ingresaba a la empresa. Cuando todo este marañón de toda esta artimaña, toda esta estrategia pensada y manipulada por Greco Quiroz y el grupo WOM, más los señores, el señor Núñez y Rivas, se llega a descubrir. Y cuando se llega a descubrir, la misma población de Andahuasi destierra al grupo WOM y destierra a todos. Lo sacan porque se dieron cuenta de lo que querían hacer el grupo WOM con el pueblo de Andahuasi. Greco Quiroz miente, dice que yo, Wilder Ruiz, traje al grupo Bustamante. Totalmente falso. Si bien es cierto, él, si es gerente, es porque yo llegué a ser director el 30 de abril. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la Ley General de Sociedad y qué dice el estatuto? Dice que para que tú seas director tienes que ser accionista. Y yo, como accionista, logré ser director, pero también lograron ser directores otros, como Eduardo Núñez, como Greco Quiroz, como Manuel Bustamante, como David Jiménez, como Hernán Garrido Leca, como José Romero Tapia, como David Zamora y Elizabeth Bernal. Ellos lograron ser directores de Andahuasi, inscritos hasta el momento en los registros públicos y en la partida 408706, cierto, están inscritos. Pero ¿qué ha sucedido? Él ha dicho que yo traje al grupo Bustamante. Yo no he traído a nadie. El grupo Bustamante ya desde el año 2007 ya eran accionistas en Andahuasi. Y yo voy a mostrar por qué ya eran accionistas. Aquí tengo, dice que para muestra un botón. Este documento es la relación de los 2.319 accionistas de Andahuasi. Este documento es de Cavali, de registros de Cavali. Como lo pueden apreciar, dice relación de titulares y saldos en Cavali. ¿De qué empresa? De Empresa Agraria Azucarera Andahuasi. En este documento ustedes pueden apreciar un poquito más acá, que lo he podido subrayar, dice Bustamante Lex Manuel José Marcos, 123.000 acciones. ¿A qué fecha?
al 7/1 del 2009. O sea, casi unos 3 meses antes del 30 de abril, porque nosotros fuimos elegidos el 30 de abril. Entonces, ¿qué demuestro con esto? Que ya el grupo Bustamante, Manuel Bustamante y otros, ya eran accionistas en Andahuasi, ya habían comprado acciones. Y esto es un documento oficial y original. Esto no es un documento que me lo ha entregado Greco Quiroz. Esto lo hemos conseguido de Cavalli, del mismo registro de Cavalli. Son documentos originales. Ustedes lo pueden apreciar. Y acá dice que somos más de 2.000 accionistas. Más de 2.319 accionistas. Entonces, que quede claro que Wilder Ruiz no trajo al grupo Bustamante. El grupo Bustamante, separadamente, ya había comprado acciones desde el año 2007. Y es por eso que para el 30 de abril ellos participan en estas elecciones y logran 3 o 4 puestos como titulares dentro del directorio de Empresa Agraria Superior de Andahuasi. Entonces queda claro y queda demostrado de que el señor Greco Quiroz ha mentido, miente, ha seguido mintiendo, porque esto no es así, no se ajusta a la realidad. Por otro lado, también ha dicho que el señor Greco Quiroz ha dicho de que los poderes otorgados al señor Greco Quiroz fue en la sesión del 13 de mayo. Eso es cierto. Se le otorgó los poderes el 13 de mayo. Pero al señor Greco Quiroz, así como se le entregó los poderes del 13 de mayo, que hay un acuerdo de directorio, también hay otro acuerdo. Los poderes que se le ha entregado a Carlos Rodríguez. Recuerden que recién se están inscribiendo esos actos, esos acuerdos. Entonces, de aquí viene la inscripción de Carlos Rodríguez. Y después de Carlos Rodríguez viene David Jiménez. Y después de David Jiménez viene Carlos Herboso. Y después de Carlos Herboso viene un tal Luis Infón. ¿Y a quién representa Luis Infón? Al Grupo Bobo. Entonces, no hay que manipular la información hay que decirla como es. Y eso es lo más importante. Porque también dice el señor Greco Quiroz que no existe sesión. La sesión sí existe. Sí lo hemos dado, sí lo hemos hecho, sí hemos acordado. Solo que al señor Greco Quiroz se le retiró la confianza y le reemplazamos al señor Greco Quiroz en un acto. ¿Por qué? Porque nos mintió, pues, nos engañó, pues. ¿Y por qué lo reemplazamos? Porque primero trajo al grupo Bustamante con sus conversados y después nos trajo al grupo Bobo con otros conversados. Y después terminó, ustedes recordarán como periodista, haciéndole trabajo a Eduardo Núñez y a Carlos Rivera Suteaga. En Huacho. O ya olvidaron ustedes como periodistas de que él hizo su trabajo incluso denunciándome ante el Congreso de la República, porque para el año 2011 yo ya era congresista, en julio del año 2011 ya era congresista de la República. Entonces queda totalmente demostrado de que el señor Greco Quiroz sigue mintiendo. Tanto es así que el señor Greco Quiroz, más o menos en fecha del 2012, yo hago la denuncia a Greco Quiroz ante el Colegio de Abogados de la Libertad. ¿Por qué hago yo la denuncia? Porque yo, de alguna u otra manera, en representación de los trabajadores accionistas, lo contraté. ¿Y qué hizo? El señor nos falló. Incluso voy a leer una parte de los fundamentos expuestos por qué se le denunció al señor Greco Quiroz. Segundo, que en el artículo 57 del Estatuto de la Orden establece que el colegio sancionará disciplinariamente a los miembros ordinarios activos que en el ejercicio de la profesión infringiera el juramento prestado al incorporarse. En tal sentido, en la queja presentada por Wilder Ruiz Loaiza, congresista de la República, ya en 2012, contra el abogado Greco Vladimiro Augusto Quiroz. ¿Por qué? El quejoso argumenta que en agosto del año 2008, en las elecciones del nuevo directorio de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi para el periodo 2009-2012, ¿no?,
Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores, compuesto por trabajadores y accionistas, en Asamblea General acordaron en contratar los servicios de un abogado que les asesore y defiende al gremio. Dice el documento. Nosotros en ese momento decidimos contratar a gremio. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Por lo que posteriormente se produjo la relación contractual entre ambas partes. Asimismo, el quejoso refiere que el letrado quejado recomendó que se le haga accionista. Sí, pues, yo lo hice accionista. Le di 100 acciones. No pagó por ellas. Hasta yo mismo lo pagué. Fue una estrategia. A efectos de tener condiciones más favorables a los derechos e intereses de los trabajadores accionistas. Ahí está. Condiciones más favorables de la referida empresa agraria. Por lo que era necesario tener un abogado como parte del directorio de la empresa, siendo que para ser miembro del directorio debería tener las condiciones de accionista. O sea, a ver, pongamos las cosas en orden. Para que él sea en estos momentos el gerente, él tenía que haber sido director. Pero para que él sea director, él tenía que haber sido accionista. Pero para que él sea accionista, alguien tiene que haberle vendido acciones. Entre comillas. Ahora, ¿a quién le debe el señor Greco Quiroz? Si él ha sido accionista, él ahora es gerente, ¿a quién le debe? Por supuesto, yo lo hice accionista. ¿Por qué? Porque respondía a una estrategia de defensa legal. Solo que el estratega, el asesor, el que conocía la ley, el que conocía el estatuto, nos salió chueco, pues. Y eso creo que va a lo largo y ancho de del territorio peruano. A veces tú contratas a un abogado y el abogado te sale más chueco. Se aprovechó de esta. Lo que pasa es que en Andahuasi, y les soy muy sincero, en Andahuasi somos muy expertos en hacer caña. Somos expertos en hacer cultivo de caña. Somos expertos sacando azúcar, sacando alcohol. Pero para ese entonces del año 2009, eran muy pocos abogados, o muy pocos abogados existían en Andahuasi. Y si podríamos contar, pues lo contábamos por los dedos. Muy pocos. A raíz del problema, hoy día sí, pues ahora tenemos muchos abogados. Hijos, 8 años ha transcurrido. Ahora ya tenemos cuántos abogados en Andahuasi. Pero el tiempo ha quedado plasmado, en el tiempo y en el espacio ha quedado plasmado cada hecho, cada realidad. Y eso no lo vamos a cambiar. Entonces, como puedo demostrar, se le abrió una investigación a Greco Quiroz. ¿Y en qué terminó esta investigación? Sancionando a Greco Quiroz. Sancionaron a Greco Quiroz. Claro que a mí me hubiese gustado que le retiren ¿cómo se llama? La colegiatura. Me hubiese gustado, pero eso no depende de mí, eso depende del grupo de los abogados que investigaron como gremio o como el Colegio de Abogados de la Libertad. Pero eso me hubiese gustado a mí, pero no lo hicieron. Lo llamaron la atención, nada más. ¿Por qué? Porque quizás fui a denunciar este hecho hasta la Libertad. ¿Por qué? Porque no era la jurisdicción. ¿Por qué? Porque era un hecho nuevo, era un hecho que no era de la jurisdicción tal. Pero bueno, lo hicimos. Ahora bien, Greco Quiroz también ha dicho en su conferencia de prensa de que a Wilder Ruiz había retirado 70.000, 90.000 soles y que esos 70.000, 90.000 soles ha servido para una u otra cosa. Y yo pregunto, o sea, él sabe que yo he retirado, él me ha acusado que yo he retirado. Ahora yo le pregunto a Greco Quiroz, te voy a dar 24 horas para que tú me demuestres que yo he retirado los 40.000, 60.000, 70.000 o el dinero que quieras. 24 horas. Porque si no me demuestras en 24 horas que yo he retirado ese dinero, voy a tener que denunciarte, señor Greco Quiroz. Y usted como abogado sabe que lo que usted ha dicho, lo que usted ha dicho es una infamia. Es una mentira. 70.000 soles, supongo habrá un cargo,
habrá un documento, habrá un recibo o habrá algo que lo acredite. Pero que no se confunda lo que el gremio en su momento le pagó a usted. A usted le pagaron 23.000 soles el gremio. O sea, en ese entonces el sindicato. ¿Para qué? Para que nos vaya a asesorar, no a entregar. Y lo que ha pasado en Andahuasi no se entregó. Como no funcionó con el grupo Bustamante, voy a entregar al grupo WOM. Y como no funcionó con el grupo WOM, terminó hablando con el señor Núñez. Ahora le pregunto, ¿y dónde está el señor Núñez? Entonces, señor Greco Quiroz, sería bueno que usted muestre los recibos donde yo he podido retirar ese dinero o donde yo le entrego a usted ese dinero o viceversa. Es importante que nos muestre sus documentos, porque si no, usted va a ser denunciado por difamación, calumnia y otras cosas más. También ha dicho Greco Quiroz que ahorita es una oportunidad para Andahuasi y que nos da una semana para de esa manera llamar y sentarnos con el señor Greco Quiroz. Usted sabe muy bien que las conferencias de prensa son mensajes. Yo le pregunto, ¿el mensaje para dónde ha sido? ¿Para el grupo WOM? ¿Para el grupo Bustamante? ¿Para la calle Unión 122? ¿O para el mismo Andahuasi? Porque de Andahuasi ha sido desterrado. ¿Para dónde ha sido el mensaje? ¿No será que mañana Greco Quiroz está esperando que alguien le ofrezca algo? Porque a Greco Quiroz hace 8 años yo no lo he visto. Más allá de la denuncia que en algún momento lo hice en el año 2012. Entonces estaríamos hablando de 6 años. Pero 8 años. ¿Y dónde estuvo Greco Quiroz en 8 años? ¿Alguien le vio a Greco Quiroz en 8 años? Bueno, si él era accionista, él podía actuar como accionista. Porque de alguna u otra manera la forma delincuencial que actuó el señor Rivas y el señor Núñez en contra del pueblo de Andahuasi y en contra de sus accionistas, Greco Quiroz también era accionista. Porque recuerden lo siguiente, que la Ley General de Sociedad y el Estatuto respaldan así tú tengas una acción. Ya eres accionista, tienes derechos políticos y económicos por esa acción. Eso te da voz y voto. Entonces pregunto, bueno, no le interesó 8 años, ¿por qué? Porque las 100 acciones las regalé. Ahora, basándose a sus poderes, que por el tracto sucesivo, de acuerdo al orden de prelación de hechos, le ha correspondido inscribir este acto, ahora sí viene campante, sonante, feliz de la vida, de decir, esto me pertenece. Oiga, a usted, señor Greco Quiroz, no le pertenece absolutamente nada. Usted fue prácticamente creado por una coyuntura. Usted es la creación, que al final la creación fue más fuerte que la tentación. Y al final nos terminó estafando, engañando. Porque nos engañó, pues. Cuando un abogado te ofrece, por ejemplo, se me viene a la mente, y me decía Wilder, yo voy a denunciar a Eduardo Núñez por responsabilidad civil. Y la verdad yo le creí. ¿Por qué? Porque tuvo los documentos en su momento, la responsabilidad civil de Núñez. Y logró ingresar, porque yo vi el cargo al Poder Judicial. Pero cuando yo le pregunté, doctor, y sería bueno que yo también firme, ¿no? Porque soy accionista. Me dijo, no, en mis pleitos yo lo asumo. Yo lo asumo. Y después de 15 días, pregunté, doctor, ¿cómo va ese? No, está en calificación. Esa fue la respuesta. Está en calificación. Al mes siguiente, casi un mes y medio, pregunté, le digo, doctor, ¿y sigue en calificación? Sí, todavía sigue en calificación. Y después, cuando ya lo votaron de Andahuasi, fui al Poder Judicial a averiguar esta situación. Y me dijeron que ya se habían desistido del proceso. ¿Por qué se desistió? Porque después se fue a conversar con el grupo WOM. ¿Por qué se desistió? Porque después se sentó a conversar con Eduardo Núñez. ¿Por qué se desistió? Es la pregunta. Y él sabe que yo tengo la denuncia de lo que él hizo, responsabilidad civil de Eduardo Núñez y Rivas Utiaga. Él sabe que yo lo tengo. Entonces la pregunta del millón es, ¿a qué juega Greco Quiroz? Él como accionista debería haber denunciado, pues.
al menos yo ya demostré que yo sí denuncié. Y aquí me tiene, dando la cara nuevamente. ¿Por qué? Porque yo sí he defendido a Andahuasi. Cuando en el año 2009 muchos, el pueblo de Huaura, el Valle de Huaura, los accionistas, trabajadores y cualquier otras personas, ustedes saben muy bien, los malos de Andahuasi no eran los de la calle Unión 122. Los malos de Andahuasi, los usurpadores, los ilegales, los matones, los terroristas, ¿quiénes eran? Los de la carretera Huaura-Sellán del kilómetro 41.5. Esos eran los malos, esos eran los delincuentes, los terroristas eran los de arriba. Oiga, pasaron 6 años, ¿no salió la sentencia de Núñez? ¿Y ahora qué dice Hugo Cabello? ¿Qué dice Hugo Cabello? ¿Que seguimos siendo los terroristas? Mucho cuidado, nos ha tildado de terroristas, nos ha tildado de usurpadores, nos ha tildado de vendepatria, nos ha tildado de no sé qué otra cosa más. Y ahí en su programa, en la radio Paraíso y en la radio Huracán había gente contratada por Eduardo Núñez, como recuerdo este señor de bigotito, no, alguien me ayuda. Yo había otro profesor de nombre, no sé cómo se llama, ¿me ayudas? Victoriano Huertas. Y había otro señor también. Entonces, ¿qué decían ellos? ¿Y el programa de quién era? ¿Contratado por quién? Y ahora la justicia nos da la razón, ¿ahora qué van a decir? Entonces yo, sinceramente, me deja mucho que desear el comportamiento de mucha gente. Acá no estamos buscando intereses personales. Acá lo que estamos buscando es que se llegue a la verdad. Acá, por ejemplo, yo en anterior oportunidad, ustedes recordarán, los convoqué y agradezco infinitamente la forma de cómo ustedes hacen periodismo, porque creo que esa es la responsabilidad del periodista. Los convoqué. ¿Para qué? Para hablar el cambio que había existido en el sexto juzgado por el incumplimiento, porque había roto la regla de conducta Rivas y Núñez y había cambiado esa resolución de suspendida a efectiva. Y en esa oportunidad yo les entregué documentación. Y le hablé en esa oportunidad que el grupo Wong y el grupo Bustamante habían infringido con la ley. Incluso existían pues resoluciones como la 185, la 168, la 157, la 156, la 063, la 074, y así como un montón de resoluciones que hablaban en contra de estos señores que habían infringido la ley. Hoy día he traído lo que dice la Ley General de Sociedades. No he podido imprimir todo porque es más de 270 páginas aproximadamente, pero acá tengo la ley, parte de la ley. ¿Y qué dice la ley en su artículo 12? Dice la ley en su artículo 12: transparencia del mercado. Está prohibido todo acto, omisión, práctica o conducta que atenta contra la integridad o transparencia de mercados tales como proporcionar señales falsas. Sí, pues, hubo toda una manipulación de señales falsas. No se hizo la otra. Hubo uso de información privilegiada. Hubo manipulación de precios, que suben o bajan los precios, manipulación de precios. O sea, acá lo define lo que ha pasado en Andahuasi y las resoluciones lo confirma lo que ha pasado en Andahuasi. Ahora viene a decir Greco Quiroz: oiga señor, yo le entregué a Wender Ruiz todas las pruebas. ¿Qué me entregó? ¿Qué pruebas? ¿Dónde está el cargo que me ha entregado? Él es abogado. Él como abogado conoce, sabe de que cuando alguien entrega una documentación hay que hacerle firmar, así como ustedes han firmado el día de hoy para esta participación. ¿O no es así? Entonces, si yo le entrego un cargo al señor Greco Quiroz, me entrega documentación, yo le voy a firmar un cargo, señor. ¿Dónde está el cargo, señor? ¿Qué documento me entregó? Ahora, parece que el señor Greco Quiroz cree que todavía se puede seguir burlando del pueblo de Andahuasi. Se equivocó, pues. Se equivocó. Todos tenemos el derecho de aprender. Todos tenemos el derecho de conocer. Todos tenemos el derecho de defender.
y hay que defender con la verdad, y hay que ser objetivos, y no podemos estar lanzando algunas frases tendenciosas con una mala intención de ofender o de desacreditar a una persona. Greco Quiroz me denunció ante la Comisión de Ética en el año 2013. Greco Quiroz. ¿Y cuál fue su denuncia? La denuncia fue casi paralela a la misma denuncia que hizo Erasmo Mon en contra del congresista Wilder Ruiz en el año 2013. Entonces, todas estas cosas yo les cuento porque todo está fundamentado, todo está probado. ¿Y qué consiguió el señor Greco Quiroz en la denuncia que hizo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque demostramos de que la razón y la verdad estaba de nuestro lado. Hoy día podemos encontrarnos en esta conferencia. Me gustaría decir muchas cosas más. Pero creo que lo vamos a dejar un poco más adelante. Vamos a ver cuál es la respuesta de Greco Quiroz. Pero que no se pase de carroñero. Que no se pase de carroñero. Él dice que quiere venir a limpiar su nombre en Andahuasi. Oye, yo limpio mi nombre si yo soy de Andahuasi. Pues. Él no es de Andahuasi. Él es de La Libertad. Él vive en Casagrande. Porque así lo ha dicho, ¿no? Él dijo, Wilder Ruiz me ha ido a buscar a Casagrande. Ah, entonces él vive en Casagrande. Entonces, si él vive en Casagrande, que vaya a limpiar su nombre allá, pues. Porque si no, le preguntamos al señor Demetrio Ruiz, al señor Polinares, y pregunten, llamen ustedes y averigüen quién es Greco Quiroz en La Libertad o quién es Greco Quiroz en Casagrande. Porque ustedes tienen todo el derecho de preguntar y pregunten. Entonces, que no venga a decir que viene a limpiar su nombre. ¿Su nombre de qué? Él no tiene arraigo en Andahuasi. Él no vive en Andahuasi. Él no tiene amigos en Andahuasi. Él no tiene familia en Andahuasi. Él no hay historia en Andahuasi. Él no es trabajador de Andahuasi. Wilder Ruiz, 25 años de servicio en Andahuasi. Mis padres se han jubilado en Andahuasi. Tengo mis amigos en Andahuasi. Mis hermanos viven en Andahuasi. Soy accionista de Andahuasi. Soy director de Andahuasi. Qué gran diferencia. Así que no venga a contar chistes ni cuentos. Yo creo que Greco Quiroz, está bien que sea abogado. Está bien que sea abogado. Pero los abogados tienen que cumplir con un reglamento que se llama ética. Si él no conoce, bueno, lo voy a tener que nuevamente hacer recordar qué significa cuando el abogado no cumple, cuando no es ético. Porque yo sí contraté a Greco Quiroz. Y entonces, cuando tú contratas a alguien para que sea tu abogado, él tiene que ser ético. No puede divulgar la estrategia de defensa. No puede vender esa estrategia a nadie. Lea lo que dice el reglamento del Colegio de Abogados. Por último, yo creo que es importante dejarle un mensaje al señor Greco Quiroz. Wilder Ruiz no está solo. Wilder Ruiz no está solo. Wilder Ruiz se ha podido, durante estos 5 años, he tratado de buscar la verdad. Y hemos encontrado aproximadamente 26 resoluciones que van en contra del pueblo de Andahuasi, pero que al final le dan la razón al pueblo de Andahuasi, a sus accionistas. Ha habido más de 96 leyes, reglamentos, decretos, normas que han sido violentadas en el caso de Andahuasi. Y eso, pronto ustedes lo van a saber a dónde va a ir a parar eso. Por si acaso, la empresa agraria superior de Andahuasi era la última empresa en manos de sus trabajadores accionistas. ¿De cuánto? De casi 11 empresas a nivel nacional. Casi 11 empresas a nivel nacional. Ustedes recordarán ya el desaparecido Ingenio. ¿Dónde está Ingenio? Han desaparecido ya Paramonca, Chucarapi, Laredo, Tumán, Cartavio, Casagrande. Y así puedo continuar. Entonces, Andahuasi ya era la última facción o la última empresa en manos de sus trabajadores accionistas. ¿Se violentaron? Por supuesto que se violentaron. Casi la gran mayoría de las normas han sido violentadas. Ahora, ¿quién violentó todas estas normas? ¿Wilder Ruiz? No. ¿Hay responsabilidad funcional? Por supuesto.
ahí está la CONACE, otros funcionarios, por supuesto que lo hay, pero este tema no es arbitral, no es Indecopi, no es ningún trámite administrativo, este tema es judicial y hay que resolver en ese foro judicial. Este tema no es político, este tema no es un tema congresal, este tema es judicial. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en la vía judicial. Ya los 49 millones han declarado en la vía penal que es fraudulento. Y si es fraudulento, ¿qué tiene que hacer? Ir a la vía civil y recuperar esas acciones. ¿Por qué? Porque esa venta fraudulenta está, pues, ¿dónde? Inscrita en el registro de cabal a nombre de Río Pativillo. Entonces, eso hay que devolver. ¿A quién? A los andahuasinos. No a Wilder Ruiz, no a Greco Quiroz, a los andahuasinos. Entonces, el mensaje para Greco: en 8 años él no ha hecho absolutamente nada para defender el caso Andahuasi. En comparación conmigo, yo en 8 años he sacado al menos la primera denuncia que hice a Núñez y a Rivas. Y hoy día, ¿dónde están Núñez y Rivas? Buscados por la justicia. Condenados, buscados por la justicia. Nos falta todavía tarea por realizar, por supuesto, no lo vamos a negar. Hay todavía mucho por hacer. Entonces, que quede totalmente claro la participación y los intereses que tiene cada uno de nosotros. Al menos yo soy accionista, tengo arraigo en Andahuasi, mi historia está allí, entonces tengo que limpiar mi nombre. Yo sí puedo ir a limpiar mi nombre en Andahuasi, pero que yo me vaya a limpiar mi nombre a La Libertad, a Casagrande. ¿Quién me conoce en Casagrande? Nadie, nadie. Entonces, señores, yo agradezco infinitamente su participación, su compromiso. Espero que también sean objetivos. Y cuando hay algo que aclarar, no dude. Yo tengo las 24 horas del día prendido el celular y estoy, gracias a este tema de las redes sociales, gracias a esta información que ahora todo está en línea, estoy enterado de todo lo que dice. De todo lo que dice. ¿Por qué? Porque es importante informar a la sociedad, pues. Y seamos objetivos, seamos responsables de lo que decimos. Y sin dañar a nadie, creo que ha habido muchos que han tocado honores de muchas personas y ojalá mañana más tarde al menos tengan la valentía de rectificarse en el tema o cambiar su posición.